Buenos días, hoy vamos a meditar en Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que bueno, ahí está, el, este pasaje tiene mucho que ver con el que vimos en el devocional anterior, ¿verdad? Muy importante ese devocional. A ver, vamos a voltear la cámara aquí. Entonces, bueno, esta es una promesa, ¿verdad? Por lo que vemos en la palabra de Dios, es la primera promesa hecha al hombre caído, y en ella, en gran parte, perdón, ya ha sido cumplida, ¿verdad? La simiente de la mujer ha sido herida en el calcañar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y qué herida más espantosa, ¿verdad? Pero ahora en este pasaje, Romanos 16:20, he aquí una promesa que viene a completar entonces el devocional anterior sobre Génesis 3:15. Nuestra conformidad con nuestro divino modelo y cabeza no ha de manifestarse únicamente, hermanos, en ser heridos en el carcañar, sino en la victoria del maligno. Jesús fue herido en el carcañar cuando fue muerto, golpeado, eh, enterrado, ¿verdad? Literalmente en una cueva ahí, sino en la victoria sobre este maligno también Satanás, que ha sido aplastado. La antigua serpiente debe ser aplastada bajo nuestros pies, dice la Escritura. Los creyentes en Roma se vieron afligidos por muchas luchas internas, pero su Dios, el Dios de paz, les proporcionó el descanso del alma. El enemigo capital consiguió hacer vacilar los pies de los imprudentes y que los sencillos fueran engañados, pero al final quedó vencido, y por aquellos mismos entre quienes había sembrado la confusión. Esta victoria la consiguió el pueblo de Dios por su sabiduría y poder. Dios mismo desbaratará el poder de Satanás, aun cuando los creyentes logren quebrantarlo. Sin embargo, la herida le será infringida únicamente por Dios. Acometamos con valentía al tentador, y no solo los espíritus malignos, sino el mismo príncipe de las tinieblas huirá ante nosotros. Contemos con una inmediata victoria si confiamos plenamente en Dios. Sin embargo, bienaventurada palabra, lograremos aplastar la cabeza de la antigua serpiente. Cuán grande será nuestro gozo al vencer a Satanás, y qué deshonra para Satanás cuando su cabeza sea quebrantada por nuestros pies. Por la fe en Jesucristo aplastaremos al tentador, ¿verdad? Es lo que entendemos normalmente. Esta porción se encuentra en su contexto en una advertencia contra los falsos maestros que vienen a quitar la paz a la iglesia, a las reuniones, y estos falsos maestros que traen discordia entre el pueblo de Dios. Si usted lee del capítulo 17, del versículo 17 al 20, encontramos esta idea, como si fuera que Pablo ha advertido pues que aunque su deseo es que los hermanos en Cristo se saluden calurosamente, con ósculo santo, dice el 16, aquí del 17 al 20, hay un grupo a quienes no deben de recibir con el mismo aprecio, dice Pablo. Los saludos fraternales son para quienes apoyan la misma doctrina, no para todos los que se presentan como supuestos cristianos. Y a Corintios Pablo dijo, no les digo que se alejen de todos los hermanos, dijo Pablo a la iglesia de los Corintios, pero sí de aquellos que llamándose hermanos andan en fornicación, en adulterio y etcétera. Así que por eso Pablo les exhorta a estar atentos para identificar a aquellos que causan divisiones y colocan obstáculos que les hacen caer en relación con la doctrina que ellos han aprendido.
La advertencia define dos herramientas que utilizan nuestros enemigos para desviarnos de lo que hemos aprendido, y Satanás es especialista en el uso de estas dos. Primero, causan divisiones entre los que forman el cuerpo de Cristo. Segundo, colocan piedras doctrinales en el camino para que tropecemos, las cuales van contra la verdad que se nos ha enseñado. Y esto trae problemas. Por eso dice Pablo, en breve Dios aplastará a la cabeza de la serpiente, que trae estas dos herramientas, falsa doctrina y división, para que sea derrotado eso. Entonces lo que viene diciendo el contexto es que nos apartemos de aquellos que causan divisiones y colocan obstáculos a la doctrina que ha aprendido. Eso quiere decir que se alían o se alinean al tentador, al diablo. Y por eso dice la promesa que en breve, o sea, en breve habla de un tiempo, quiere decir que durante un tiempo Satanás ha sido dejado y está siendo dejado hacer estas fechorías para probar también el corazón de nosotros como creyentes, para ver nuestra firmeza. Pero llegará el momento, según la promesa de Dios, que la cabeza será aplastada definitivamente. Así que bueno, tales personas, a pesar de lo que digan, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Los que traen divisiones no son esclavos de Cristo, son esclavos de sus propios vientres, así dice. Podríamos leer Judas para descifrar a todos ellos, ¿verdad? Entonces, todos los falsos maestros. Así que bueno, se ve entonces una relación directa entre las divisiones en la iglesia y la obra de Satanás. La promesa es que será aplastado en breve, Satanás. La fe en Cristo nos da una seguridad absoluta. La victoria le pertenece a Él. Es cierto que Satanás anda suelto, pero también es cierto que su derrota final es solo cuestión de tiempo. En breve, dice la Escritura. Él ya sabe, por ejemplo, si uno lee Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. La división, guerras, pleitos, según Santiago 4:1, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Es un asunto que resolverá Dios, el Dios de paz. Dios mismo aplastará a Satanás, pero lo hará utilizando los pies de los hermanos en Roma. Y hará lo mismo en favor de los hermanos de cada iglesia local en cualquier parte del mundo. La marcha de la iglesia ha sido obstaculizada por Satanás a través de los siglos, quien ha herido a Jesús en el calcañar, como dice Génesis 3:15. Pero aún así, sus pies son hermosos para Dios, porque son los que llevan las buenas noticias de salvación. Los pies de Cristo tienen dos funciones. Los primeros fueron llevar la palabra de Dios a los corazones en todos los rincones de Israel. Y de ahí con sus apóstoles a todos los rincones del mundo y todos los demás cristianos. Pero el pie de Cristo también es para hacer algo violento, aplastar la cabeza de Satanás. Así que los redimidos de Jesucristo podremos, tal como lo hizo Jesús mismo, pisotear la cabeza de Satanás en cumplimiento de la promesa. También el Salmo 91:13 dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dice, hollarás, dice, sobre el león y el aspid pisarás. León, el aspid, pues es la serpiente, ¿verdad? El león, el cachorro de león y el dragón, o sea, sobre Satanás. La lucha va en serio. No es contra personas de carne y sangre, sino contra principados y potestades en el aire. No es algo literal que tomas tu pie y aplastas la cabeza de Satanás, porque Satanás es espiritual. Así que, ¿cómo lo haces? Bueno, siguiendo fielmente a tu Dios y manteniéndote firme, especialmente en el contexto aquí tiene que ver con las divisiones. No permitas jamás una división en la iglesia. Y número 2, no permitas jamás que introduzca Satanás a tu mente una doctrina que va contraria a la palabra de Dios.
Pero la victoria es posible si enfrentamos a los enemigos en el nombre del Señor Jesucristo, obviamente. Han sido vencidos todos en la cruz del Calvario. Fueron exhibidos como ya derrotados en público en la escena del Calvario, Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los demonios, o sea, a los principados y a potestades, a los cuales se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque como Cristo se bajó de la cruz en victoria, la victoria será breve, pero la fe debe apropiarse de ella. Hay una lucha de conquista que debe ser liberada en cada generación y en cada localidad por la iglesia, en cada territorio que queremos conquistar espiritualmente para quien es soberano en los cielos y en la tierra. Las victorias primeramente las victorias parciales no son un anticipo de la gran victoria final. Son solo, un anticipo de la victoria final, de aquel día establecido en el calendario de Dios, en que Satanás será aplastado y atado primeramente por 1000 años para luego intentar rearmar a sus huestes, ser lanzado en forma definitivamente al lago de fuego y azufre, como dice Apocalipsis 20:10, y el diablo y los que engañaban fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, agrega Pablo. Y esta verdad, cuánto necesitamos de esa gracia benefactora. Gracias a Dios que podemos recibir en Cristo y por Cristo. Porque de su plenitud, dice la Biblia, tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Tomemos siempre de la plenitud de su gracia, haciéndolo con gratitud humilde, como dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Hermanos, ¿con qué te quedas? Dios te bendiga. Medita qué puedes hacer con esta palabra. Recuerda, ¿de qué se trató? ¿Qué te enseña esta palabra? Y cómo la puedes aplicar en este día, en esta mañana. Excelente día.